del pecado. Y esta es vimos primero en los fundamentos de la fe, vimos primeramente lo que era el nacer de nuevo, la religión, y esta vez vamos a estar mirando esta cuarta parte, la convicción del pecado. Y me gustaría que comencemos a recordar lo que se había hablado, ¿no? Primero lo que fue en alguna de las reuniones, el nacer de nuevo como lo que fue explicado en las últimas reuniones, y vamos también a reconocer lo que es el pecador, ¿no? ¿Quién es un pecador? Algo que quiero también estar hablando es de que cuando vemos en la Biblia, en Romanos capítulo 3:23, lo vamos a estar leyendo juntas, si pueden buscarlo, por favor. Y sobre todo lo que vemos es que cuando nosotros oramos, siempre nuestras oraciones son escuchadas y siempre el Señor las va a contestar según su voluntad, si es que cuando nosotros pedimos para que sea dentro de la voluntad de Dios. Entonces vamos a leer en Romanos 3:23 lo que dice, que todos hemos sido privados de la gloria de Dios por nuestros pecados, ¿no? Y gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar también leyendo Isaías 59:2. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Entonces vemos que eso es lo que pasó porque todos hemos pecado, todos somos pecadores delante de Dios. Entonces, esta palabra a mí sobre todo me gusta mucho cuando uno va a evangelizar para hacer entender a las personas que nosotros todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso es lo importante de entender, que todos hemos pecado y que todos necesitamos de un Salvador. Isaías capítulo 59, el versículo 2, donde vemos que dice, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vemos que esta separación fue la que ha causado por nuestros pecados. Antes de orar, cada uno de nosotros debemos, antes de pasar el puente o para pasar al otro lado, sabemos que es a través de Jesucristo, como sabemos, ¿no? Vemos que también en Romanos nosotros podemos ver que Dios dijo que todas las personas, sin excepción alguna, hemos pecado, o sea, que todos estuvimos fuera vamos a decir, del cielo, o sea, nadie obtuvo desde que nació decir que esa persona, bueno, los que son los bebecitos, bueno, no conocen todavía, tal vez recién nacen y pues mueren y van, pero a lo que yo me refiero, que las personas, ya cuando tenemos el uso de razón, sabemos que ya el niño cuando empieza a mentir, el niño cuando empieza a hablar mentiras, pues vemos que ya hay pecado en el niño, ¿no? Pero vamos a leer una pequeña historia, ¿no? Donde dice que había una mujer que se declaró que ella era la mejor persona de su calle, ¿no? De donde ella vivía. Y esta mujer, pues se creía que no, tal vez que no tenía fallas, ¿no? Y gloria sea el nombre del Señor. Y muchas de las personas pensaban que si todo el mundo fuera como ella, no iría tan mal el mundo, ¿no? Y hay que llevar a realizar que el pecado que vive en nuestras vidas, preguntar, ¿qué es lo que tú piensas de esta persona? O sea,
¿Qué es lo que usted pensaría si esta persona dice eso, que es la mejor y que si habría personas como ella, que estaría mejor el mundo? ¿Usted qué piensa de, esa, de lo que estoy hablando? De que tiene, que es perfecta, se creen eso, o sea, que a veces no ven el error y van a ver el error en los otros, pero la persona se cree sin pecado. Y es eso lo que trae la palabra, traernos convicción, convicción de pecado. Por eso es lo que vamos, lo que vamos a estudiar es eso, ¿no? La convicción eh, de saber, o sea, tener la convicción del pecado, porque si no hay convicción en mí, ¿cómo yo voy a creer que Jesús murió en la cruz del Calvario? Si yo no creo, pues eso me va a impedir a que yo crea en un Dios vivo, porque yo no me voy a ver con pecado. Y eso es lo que nos pasa en el mundo. Si nosotros empezamos a mirar, la gente dice es que hay ladrones, es que hay secuestradores, pero la persona dice, no, yo no necesito religión. Yo no necesito estar en cuatro paredes. Yo no necesito ir a la iglesia porque yo soy bueno. Usted nunca ha escuchado eso. Usted nunca ha escuchado que dice, no, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo no necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Sí, sí, yo creo en Dios, pero yo no necesito. Pero usted ha pecado, usted, no. Y hay personas así que dicen, no, yo ayudo a la gente, y entonces cuando nosotros podemos describir en los mandamientos que, por ejemplo, que uno con la lengua mata, tal vez no mata con una pistola, pero uno mata. O cuando uno dice, si la persona, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, con una palabra uno puede matar a alguien. Entonces la gente a veces dice, no, yo soy buena, pero digamos puede estar hablando mal de otra persona, dañando su testimonio, poniendo, como decir, cascarillas para que la persona se caiga. Entonces vemos que en el fondo el hombre, como dice Jeremías, tiene el corazón malvado y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá sino Dios? Sino Dios. Entonces, acá también algo que podemos mirar, dice eh, en lo que estábamos hablando de Isaías 59:2, dice que es nuestro pecado lo que ha causado una separación, ¿no? Nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y vemos que siempre el puente para la oración, para acercarnos a Dios, siempre va a ser Jesucristo, porque es a través de Él que nosotros tenemos el perdón, ¿no? Y, en, y vemos que, como lo que estábamos hablando de la mujer que leímos rato, ¿no? Vamos a estar leyendo ahora en Juan capítulo 1 en el versículo 10, donde podemos constatar por la palabra lo que dice Dios de cada uno de nosotros, ¿no? Señor, que dice, en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces vemos que mucha gente, como decíamos afuera, mucha gente no conoce quién es Jesucristo. A veces uno pregunta si conoce quién es Cristo, pero muchas personas no conocen quién es Dios y sabemos que Dios es amor. Porque si conociéramos, como dice la Biblia, quién es Dios, en nuestras actitudes cambiarían. Nosotros amaríamos al prójimo, hubiera menos violencia. Pero como no conoce la gente a Dios, entonces no conocen lo que es el amor, lo que es el amar a Dios sobre todas las cosas o amar a su prójimo como a sí mismo. Podemos ver en la televisión, en los periódicos, en las referencias informativas, que está llena de crímenes, de violencia, y vemos las actitudes y cómo las personas actúan, ¿no? En el mundo. Entonces, lo que podemos ver en el mundo es eso, ¿no? Criminalidad, aborto, prostitución, alcoholismo. Y a veces la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? Y como hemos leído antes, son nuestras propias fallas, nuestros propios pecados lo que nos separa de Dios. Entonces, al nosotros pecar, pues hay esa división, pero para nuestra buena noticia tenemos a Jesucristo, ¿no? Y es por eso que debemos anunciar que es a través de Él que hay el perdón de pecados. En Marcos capítulo 7,
en el versículo 21 al 23, vamos a leer capítulo 7, el versículo 21 al 23, dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Wow. Esas son algunas que describe en ese versículo. Entonces vemos que lo malo o el mal viene del corazón de nosotros, de los hombres. No está en la sociedad. Y mucha gente, nosotros vemos que mucha gente pues culpabiliza a la sociedad, ¿no? Dice, es que si, digamos, en América Latina, que dice, ay, es que hay mucho asalto, mucho, y a quién se le culpa muchas veces a los gobernadores, ¿no? Y decimos porque falta de trabajo y porque por falta de estudio, la gente no tiene posibilidades. Pero vemos que si es que la persona quiere, puede, y puede ir a estudiar, no necesita robar. Pero muchas veces nosotros le culpamos, muchas veces no reconocemos, como decimos, no reconocemos que hay una falla en nosotros, que si algo está pasando en nuestra vida física o espiritual, es algo que está pasando, que debemos reconocer qué es lo que está pasando en nosotros, ¿no? Y vemos que eso es lo que pasa muchas veces, la falta de reconocer nuestras fallas delante también de Dios, ¿no? Y, y que era lo que les iba a decir. Y vemos que lo que nos delata es el corazón, lo que leíamos hace un ratito. Es ahí del corazón que se sirve de todas sus necesidades y el corazón le va a decir, bueno, le gusta una muchacha y puede tener un novio y el corazón por eso dice que es engañoso. Entonces muchas veces le echamos culpa a la sociedad, le echamos culpa a los otros, porque decimos que la sociedad es mala, eh, pero vamos a ilustrar con los niños pequeños que tienen necesidad, que no tienen necesidad tampoco de mentir. Pero vemos que, por ejemplo, a un niño nadie le enseña a mentir. O sea, yo pienso que la hermana Humaira nunca le enseñó a su hija a mentir. No le dijo, ven, Ana Sofía, yo te voy a enseñar cómo tienes que mentir y cómo decir buenas mentiras allá a tu profesora cuando vayas y cuando no quieres ir a la escuela, señorita profesora, así no, sino que vemos que el hombre mismo, el niño, vemos que a veces los pequeños, los niños, la mamá de no sé, de unos 3, 4 años o menos le dice, tocaste aquí y el niño dice no y a veces se le encuentran las cosas en la mano, ¿no? Al bebecito, al niño. Y dice, pero yo te dije que no tocaras ahí y el niño ya empieza a decir no, no, no. Y a veces está teniendo la cosa. Y vemos que el hombre tiene el corazón engañoso. Y como le decía, nadie es que nuestros padres nos enseñaron a mentir. O algún papá dijo, venga, yo le voy a enseñar a robar. No, vemos que muchas veces, o sea, hay cosas que ha sido el propio hombre a saber hacer fraude. Yo no creo que, como les decía, como la mentira que el papá le va a decir, venga, yo le enseño a mentir. No, porque vemos que ya en el corazón del hombre se sirve para sus propias necesidades y para su propia facilidad, ¿no? Como lo que estábamos leyendo rato en Marcos, ¿no? De que hay adulterios, que hay maldicencias por el corazón del hombre. Y a veces la gente piensa que no es, que, ¿cómo puedo decir? Cuando la gente no conoce de Dios, no llegamos a mirar porque tenemos esa venda en los ojos y no nos permite ver
la falla, ¿no? La necesidad de realmente del cambio. Mucha gente cuando se dice que Jesús lo puede cambiar, muchas veces dice, no, yo estoy bien. Y la persona está mal, se ve que está mal, está la persona depresiva, está la persona triste y la persona dice que está bien. Entonces yo digo, qué engañoso que es el corazón. Y a veces la persona no quiere ayuda y a veces Dios quiere ayudarlo, envía a una persona u otra y dice, no, yo estoy bien así. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no quiere, no tiene esa convicción de pecado. Entonces vemos que la palabra también trae esa convicción. Y vamos a leer en Santiago en el capítulo 2 en el versículo 10 donde dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera a un punto, se hace culpable de todos. Y vemos que aquí cuando habla sobre todo del pecado, es a través de la palabra de Dios que nos hace entender nuestros pecados, que nos hace ver lo que hemos fallado, dónde hemos fallado. Porque antes, pues como les decía, sin Dios nosotros pensábamos que estábamos bien así. Para nosotros, bueno, para mí, por ejemplo, no era pecado el tatuarme, o para mí no era pecado, digamos, quitarle el marido a alguien. Para mí no, porque vemos que es la palabra de Dios que nos hace, nos convence de pecado. Eso es lo que nos convence. Porque cuánta gente está dentro de la iglesia católica o cualquier religión y piensa que está bien y no quiere salir de allí porque está convencida de que ese es el camino, porque está convencido de que va a tener salvación. Entonces, vemos que es la palabra que nos dice lo contrario. Yo, por ejemplo, si en la Biblia no estuviera escrito que es pecado los ídolos, no me hubiera convertido porque hubiera dicho, pues eso es lo que estoy haciendo. Pero acá vemos que no, que, a ver, perdón, vemos que, a ver, espérenme un ratico. A través de la palabra de Dios es que nos damos cuenta dónde hemos fallado a Dios. Y, y por eso es lo que es la palabra de Dios la que nos convence de nuestro pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Eh, Vemos que es sobre todo la desobediencia, ¿no? Lo que nos condena, ¿no? El, la desobediencia es un mandamiento bastante grave, vamos a decir así, que nosotros, la mayoría, mucha gente, pues, yo no sé si todos ustedes sabían obedecer a sus papás y apenas le decían, haga esto, usted le obedecía. Entonces, mismo cuando venimos a Dios, nos cuesta, no es que sea imposible, pero como les digo, nosotros aprendemos también a obedecer a Dios por amor, ¿no? Por amor. Y, y algo que vamos a hacer es como, por ejemplo, alguien que, por ejemplo, que mate a su vecino. Y digamos que esa misma persona mató a su vecino un día antes, un ejemplo, y que después salva a un niño hoy. eh, Esa misma persona tendrá que responder por su crimen delante del juez, porque nosotros vemos que la buena acción no anula las malas acciones, como a veces la gente lo cree, como lo que le explicaba hace un ratito. A veces la gente dice, no, yo no, yo no robo un banco, pero digamos que roba otra cosa, que le roba la paz a otra persona, que le toma algo que es del hermano y que le roba sin darse cuenta, o que puede hacerle fraude, o que le dice, le prestan un dinero y le dice mañana te pago y le dice mañana te pago, mañana te pago, mañana te pago. Para mí, tal vez yo puedo decir que eso no es robo, pero delante de Dios es robo, porque estoy haciendo fraude.
Estoy mintiendo aparte de eso. Entonces vemos que a veces el hombre puede querer justificarse haciendo algo bueno para cubrir algo malo en nosotros. O sea, queremos siempre justificarnos nosotros mismos, pero muchas veces las personas no llegan a entender o les molesta muchas veces, como no sé si a ustedes, en Éxodo 20, donde vemos los mandamientos, porque nosotros decíamos, sí, no lo sabemos de memoria porque aprendimos en la catequesis cuando la gente era católica o cuando la gente conocía tal vez así, pero nadie lo aplicaba. Entonces, vemos que la palabra es no solamente para llevarnos al conocimiento, pero también para aplicarla. Entonces, vemos que los participantes, como les decía, del catecismo, les gustaba leerlos y releerlos, pero no se lo aplicaba porque no había convicción de pecado. ¿Entiende? No sé cuántos de ustedes hicieron la catequesis cuando usted estaba por ejemplo, en la iglesia católica o estuvieron en las escuelas privadas de católicos. Pero yo me acuerdo que a nosotros nos daban eso y uno sabía y tenía que aprenderse de memoria, pero nosotros no teníamos convicción de pecado, porque vemos que el que nos da la convicción de pecado, el Señor Jesucristo, es a través de Él que nosotros vemos que la palabra viene a hacer un efecto en nuestro corazón y viene a descubrir lo que hay dentro de nuestro corazón para destapar el engaño, ¿no? Y es poco a poco que el Señor va limpiando, como decimos, de los adulterios, de los malos pensamientos, de los malos deseos. Amén. Y, y ustedes sí se acuerdan ¿cómo se dice? Cada mandamiento. Pero, por ejemplo, en el primero, ya uno no amaba primero a Dios sobre todas las cosas. Antes, cuando uno no tenía a Dios, pues uno ir a la iglesia era para simplemente por necesidad, o ir a la iglesia era porque la mamá o el papá le obligaban, o porque alguien había muerto, o porque era alguna fiesta allí dentro del paganismo que la gente iba, pero como obligado. Pero por ejemplo, ahora nosotros vemos que nos reunimos porque sabemos que la presencia de Dios está allí. Pero por ejemplo, el quinto mandamiento que dice no matarás, ¿cuánta gente aborta? Y para la persona dice no, es mi vida, respete, y empieza a justificarse, es que me violaron. Entonces la persona se justifica haciendo como si fuera algo bueno, lo que les decía antes, como si fuera algo bueno. No, antes de que sea un depravado, antes de que sea un violador, yo prefiero abortar ese niño para traer a sufrir al mundo. Y la gente dice así muchas veces, para traer un hijo al mundo yo prefiero no, o sea, prefiere matarlo. Entonces vemos que muchas de las personas no obedecemos la ley de Dios o la palabra de Dios. Entonces vemos que ya desde los 10 mandamientos la gente no cumple. Pero la diferencia es que nosotros, por ejemplo, cuando ya conocemos que es pecado, nosotros ya reconocemos, estamos convencidos de que somos pecadores y es eso lo que Dios quiere a través de su palabra, que nosotros reconozcamos ya que hay un Salvador, ya que Dios envió un Salvador a través de su Hijo, somos salvos. Pero ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, teníamos una venda que nos cegaba? Que la persona pues decía, no, yo, para que el esposo, por ejemplo, no supiera que el hijo que estaba teniendo era de otro, abortaba. A veces había el miedo al hombre, y es que eso es lo que a mí me impacta. Hay más miedo al hombre que miedo al propio Dios. Por ejemplo, afuera vemos que lo que se está moviendo la pandemia, pero la gente tiene más temor al virus que al propio Dios, que prefiere ponerse su mascarilla para continuar haciendo el pecado en lugar de alejarse del pecado. Entonces yo a veces yo digo, pero a veces que dice, ay, póngase la máscara. Yo digo, pero ¿cómo? Digo, usted tiene tanto miedo de algo que no ve. Y a Dios que usted no lo ve, usted no tiene temor del pecado. Entonces, eso es lo que vemos que la palabra trae convicción y, y gloria sea el nombre del Señor. Vemos que los mandamientos, por eso es importante, que la palabra de Dios es importante porque es a través de ella que nos convence y nos quita la venda de la oscuridad, ¿no? Podemos ver que también
un pecado grande o un pecado pequeño. Por ejemplo, una persona, digamos, que diga, no, yo no soy tan pecador, yo merezco el cielo, un ejemplo, ¿ya? Porque vemos que por cada pecado Jesús tuvo que morir, Yeshua tuvo que morir por nosotros. Entonces vemos que el pecado pequeño o grande delante de los ojos de Dios es serio. O sea, yo no puedo decir, no, yo solamente adulteré con una persona. Yo no soy tan pecadora que la que está, que mi vecina. Mi vecina sí se ha acostado con 20 hombres, ha tenido 20 hombres allí y yo le he visto. No, delante de Dios, tanto la una como la otra, delante de Dios pecó. Por eso lo que leíamos antes en la palabra, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, en Romanos 3.3, lo que habíamos, Romanos 3.23 que habíamos leído, ¿no? Entonces vemos que no hay pecado grande, pecado pequeño, mentira pequeñita, mentira piadosa, como a veces dice, que a veces yo lo escuchaba en la iglesia y yo decía, pero mentira es mentira. Entonces vemos que la palabra es lo que nos enseña a que nos va cambiando, que nos va lavando, que nos va regenerando y que uno ya entiende que ya no puede mentir y tal vez si se le va una mentira uno pues le pide perdón a Dios, pero ya sabe que eso está mal porque es el Espíritu Santo que viene a redarguirnos, a convencernos. Por eso dice que el Espíritu Santo viene para redarguirnos de pecado, juicio y justicia. Entonces, a traer esa convicción, pecaste. Porque si el Espíritu Santo no estuviera allí para ayudarnos, pues todo el mundo diríamos, ah, ya mentí, mañana también, no importa. Pero vemos que el preciosa obra del Espíritu Santo, Él viene para convencernos que está algo mal, que le estamos ofendiendo a Dios, que nos va a perjudicar nuestra vida, que nos va a traer tropiezo el pecado. Entonces vemos cuán maravilloso es Dios, porque mismo a través del Espíritu Santo nos viene a convencer. ¿Para qué? Para que podamos estar siempre en comunión con Dios, para que ya no haya esa separación. Podemos también ver que el arrepentimiento es algo que vamos a estar hablando ya la próxima semana del arrepentimiento, porque vemos que primero lo que hemos hablado es de la convicción y la semana próxima vamos a hablar del arrepentimiento. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? Y bueno, antes de continuar, eh, quisiera que cada uno hablara de lo que acabamos de hablar de la convicción de pecado. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Usted qué más piensa que nos traería la convicción de pecado? Tanto que nos viene a convencer de algo que está mal. Si, por ejemplo, yo tomo ese bolígrafo en la casa de alguien, me lo llevo sin darme cuenta, tal vez en el momento no me voy a dar cuenta, pero el Espíritu Santo ya enseguida me va a redarguir. Porque lo que va a crear mi pecado es la división, la separación entre Dios y yo. Y lo que vino Señor Yeshua, Jesucristo, es a unirme, a tener conexión, a tener intimidad con Dios. Entonces el Espíritu Santo, como Él quiere que yo esté siempre a cuentas con el Señor, entonces Él me va a decir, lo que pasó, me va a hacer entender de una manera u otra. Tal vez voy a encontrar el bolígrafo y el Señor me va a decir que lo devuelva. Si yo no soy sensible a la voz de Dios, tal vez yo voy a decir, ay, es que un bolígrafo. Y no pasa nada. Pero es eso que Dios no quiere. No quiere que nosotros nos acostumbremos, sino que seamos realmente convencidos. Ah, pequé. Señor, me arrepiento y devolverlo, ¿no? Pero digamos que yo digo, ay, no, la hermana tiene tantos bolígrafos que porque no tenga uno, ella ni se va a dar cuenta. Entonces yo ya estoy cometiendo un pecado, porque lo que estamos hablando de los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos dice no robarás, pero nosotros pensamos como la mujer que hablábamos al principio, la mujer que se justifica y dice yo soy buena, si hubiera gente como yo, este mundo estuviera bien. Entonces ella se está autojustificando, diciéndose que ella es mejor que los otros. Pero como leímos desde el principio, todos fuimos destituidos, todos hemos pecado, todos necesitamos de Yeshua HaMashiach.
No hay nadie que pueda decir yo no necesito de Jesucristo o yo estoy bien en mi religión. Porque como hablamos la vez pasada, la religión no salva a nadie. La religión no me da una intimidad con Dios. Puedo tener una religión sin conocer a Dios. Porque eso es lo que pasa en muchas de las religiones o sectas. Se quiere acercar a Dios, pero no conocen a Dios. Porque si la religión salvara, entonces mucha gente, pues entonces el mundo estuviera bien, pero vemos que la religión en nada ayuda, o sea, más la religión ha traído guerras porque el hombre las creó. Pero la diferencia que cuando Jesucristo a través de su palabra nos dice lo que está mal, Él viene a convencernos por su palabra y es a través de la palabra que somos convencidos y somos transformados. Entonces, como yo decía, si yo robo sin darme cuenta en un bolígrafo, alguna cosa, el Espíritu Santo me va a redarguir. Entonces ahí yo puedo decir a la hermana, perdona, lo tomé sin darme cuenta, disculpa, y se lo devuelve. Pero uno ya reconoce delante de Dios que se equivocó. Y lo que el Señor lo que quiere es que uno no tome la cosa, porque uno de los del 10.º mandamiento es no tomarás las cosas de tu hermano. Y vemos que amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, yo amo a mi prójimo, entonces como yo amo a mi prójimo, y eso es lo que nosotros no entendemos en el mundo, que amar a mi prójimo es, no, primero yo, después lo otro, primero mi casa, después los otros, no importa, primero mi boca, primero que yo me alimente, primero mis hijos, y el otro no importa, si hay alguien que está muriendo, no importa, allá. Entonces vemos que uno de los mandamientos dice, amarás a Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, si yo amo a mi vecino, a mi hermana, pues yo no quiero el daño, porque si yo no quiero el daño para mí, pues yo no le voy a desear el daño a mi prójimo. ¿Por qué? Porque conozco el amor, porque Dios es amor y como yo me amo a mí mismo, pues yo llego a amar a mi prójimo, entonces no voy a robar, no voy a quitarle el novio, no le voy a quitar el marido, no le voy a quitar la casa, no voy a desear las cosas que le pertenecen a él, porque lo amo. O sea, es eso que nos cuesta al principio, pero vemos que la palabra por eso, los mandamientos es la base de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque por eso es lo que yo digo, los mandamientos no han sido cambiados. Dios nunca cuando después de la muerte del Señor Jesucristo fue cambiado o sustituidos los mandamientos. Los mandamientos continuaron siendo igual, porque igual si yo no respeto y yo digo, bueno, lo que leíamos, no, respeto todas las cosas, bueno, nunca he mentido, nunca he robado, pero digamos que tenga envidia por lo que tiene mi hermana. Tiene un bonito cabello, estoy teniendo envidia. Oh, gloria a Dios, qué lindo que tenga un bonito cabello. O sea, digo cosas así tal vez superficiales, pero que yo desee los zapatos de la otra. Yo también voy a comprar los mismos zapatos. Entonces, vemos que es eso que vemos que la palabra lo que nos hace es reconocer que somos pecadores y lo que la palabra nos hace es que seamos convencidos de pecado para traer cambios. Muchas veces no a nuestra fuerza, sino ahí es lo que entra el Espíritu Santo a convencernos y allí es lo que el Espíritu Santo viene a decir dónde estamos errando, porque vemos que el hombre en sí natural no llega a cambiar de la noche a la mañana. Vemos que es la palabra. Entre más leemos la palabra de Dios, es lo que nos va convenciendo de nuestro pecado, ¿no? Porque antes yo te podía decir, no hagas esto, no hagas este otro, pero era tal vez solamente un consejo, pero cuando ya leemos la palabra, es la palabra la que nos convence, la que nos dice que eso es lo que nos separa entre el amor de Dios y el hombre, ¿no? Y para eso vino Jesucristo, Yeshua vino para eso, para traer unidad, para traernos ¿cómo se puede decir? La amistad, ¿no? Porque dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, entre más yo hago las cosas del mundo, más me voy alejando de Dios. En lugar de ser amigo, me estoy alejando, estoy haciendo lo que no le agrada. Pero cuando vemos en la palabra que dice el que se acerca a Dios,
Él también se acercará. O sea, vemos que es eso que el Señor Jesucristo vino, a traernos la unidad con el Padre, pero a nosotros también de reconocer el pecado. Si yo digo, no, yo no, nunca he pecado, entonces dice, el tal es mentiroso. Dice, todo hombre sea mentiroso y Dios sea veraz. Entonces, vemos que sí, que tenemos que reconocer el pecado y que tenemos que reconocer nuestras fallas delante de Dios. Y ahí es lo que vemos todas las cosas hermosas que el Señor hace en nuestras vidas, porque ahí es lo que hay cambios, ¿no? Porque empezamos a reconocer y Él es el que nos ayuda a, a reconocer y también para confesar nuestros pecados, ¿no? Entonces, es eso lo importante de la palabra de Dios, ¿no? Y de traer esa convicción de pecado. Génesis 28:21 dice, y percibió Yahweh olor grato y dijo Yahweh en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces vemos aquí que el Señor mismo está diciendo que el corazón del hombre, porque Él es lo que ve el interior, ¿no? Entonces ve, como leíamos en Marco, ¿no? Que de ahí es lo que procede los adulterios, las maldicencias, los hurtos, las fornicaciones. Y vemos que está hablando de cuando hubo el diluvio, ¿no? Pero él se da cuenta que el hombre necesitaba un salvador, que el hombre por sí solo no se podría salvar. Nadie no nos podríamos salvar por nosotros mismos. Y gracias a Dios que Él mandó a su Hijo, ¿no? Para a través de Él poder ser salvos. Vamos a estar leyendo en Salmos 14, del 1 al 3, que en Salmos capítulo 14, del 1 al 3, habla otra vez del corazón, ¿no? Vemos que se enfoca mucho en el corazón porque de allí procede, vamos a decir, los pecados, ¿no? Entonces, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Yahvé miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí vemos por la palabra que Dios intentó de buscar a ver quién tenía un corazón bueno en aquel entonces, pero dice que no encontró ni un solo hombre. Entonces por eso yo decía, gloria a Dios que mandó a su Hijo unigénito para que a través de él podamos ser salvos, como dice en Romanos 3:16. Es Romanos 3:16, donde vemos que de tal manera Dios amó al mundo. O sea, si no fuera por eso, nuestro corazón perverso nos delataría, como dice Jeremías, porque engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Sino Yahweh. En Eclesiastes hay también otro versículo, en el capítulo 7, el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Wow, este versículo es tremendo, porque cuando yo lo leí me quedé asustada. O sea, Dios que conoce todo, aquí mismo él ya habla y él mismo dice que no hay hombre justo en la tierra. Nosotros estamos aquí en la tierra. Entonces dice que no hay ni uno, ni mujer, ni niño, nadie, ninguno. Y después dice que haga el bien y que nunca peque. Entonces, por eso es lo que nosotros
somos redimidos por la sangre de Jesucristo, pero que todos los días tenemos luchas, que todos los días que alguien diga que no tiene nunca un mal pensamiento. Una hermana me dijo, hermana, tú, algo, no recuerdo exactamente cómo era lo que me preguntó, y yo le dije, claro que sí, yo también soy un ser humano. Y claro que todos tenemos luchas espirituales en la mente, porque el enemigo nos viene a atacar en la mente. Y el enemigo, claro que viene a querer, gloria sea el nombre del Señor, a querernos derribar de una manera u otra, traer el pecado, si no es a través de un mal pensamiento, a través de una actitud, a través del enojo, a través de una mirada, a través del... O sea, vemos que el enemigo lanza sus saetas, lanza su veneno para ver cómo el hombre pueda penetrar vamos a decir, como dice, primero el pecado va al corazón, primero se lo medita, va al corazón y después dice que uno ya engendra el pecado, o sea, es decir que la persona lo medita primero, eso después crece, está en el corazón hasta que después va a dar a luz. Entonces, vemos que mientras esté en el corazón, nosotros todavía tenemos ese tiempo de pedirle a Dios que nos traiga convicción y pedirle perdón, ¿no? Para no dar a luz el pecado. Entonces, por eso también el Señor dice que cuando uno puede adulterar, tal vez no físicamente, pero ya adulteró en su corazón. O sea, es algo impactante. Yo cuando hace muchos años leí esa palabra, yo digo, pero uff, entonces todo el mundo hemos pecado. Yo cuántas veces, Señor. Y después, desde esa vez, yo decidí de tener cuidado con mis ojos, porque vemos que delante de Dios ya no solamente es que estar en una cama con otra persona que tú pecas y adulteras o fornicas, sino que el hecho de que tú deseas otra persona y ya en tus pensamientos te estás haciendo ideas, que estás saliendo, que ya estás enamorándote, que ya estás besándolo, o sea, ya estás pecando, porque en tu corazón ya estás teniendo imaginaciones que tal vez no se sabe si esa persona esté casada, casado, y que tú ya, el hecho de desearlo, ya estás adulterando el corazón. Yo digo, wow, qué difícil, como dijo Pedro, qué duras son tus palabras? ¿Quién entrará al cielo? Pero vemos que es a través de Jesucristo, por eso Jesucristo murió, porque nadie podríamos ser salvos, porque todos los días pecamos, todos los días, pero la diferencia, como hemos estado aprendiendo, la diferencia es que nosotros ya fuimos redimidos por la sangre, por la fe, hemos venido a Jesucristo y es esa sangre que nos lava de todo pecado. Entonces vemos que nosotros venimos gloria a Dios, a hacia el Señor, le pedimos perdón, porque hay la convicción, y es por eso que estamos estudiando de la convicción de pecado. Si yo no dejo que haya convicción, yo me creo que soy buena porque voy a una iglesia, que porque voy y canto y porque soy parte de la alabanza y que porque predico y digo, no, en mí no hay pecado, pues me estoy equivocando y en mí está habiendo pecado. Y eso no es que me va a salvar. Entonces, vemos que todos necesitamos de Yeshua, de Jesucristo, todos, absolutamente todos, un pastor, puede ser un apóstol, todos necesitamos de Jesucristo. En Lucas, en el capítulo 18, vamos a leer del versículo 9 al 14, que es lo que nos dice. Y en Lucas 18, 14 dice así, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Entonces vemos que por la palabra de Dios, si recordamos bien esta historia, vemos que había un republicano y había un fariseo. El fariseo es el religioso que representa cualquier religioso, de cualquier religión, vamos a decir así. Y él dijo, no, es que yo ayuno, es que yo doy el diezmo, es que yo, y es que yo, y es que yo. Y él estaba en la iglesia, él estaba allí, pero vemos la diferencia del otro, que el otro, bendito sea el nombre del Señor, que el otro vamos a decir, el otro hermano, el republicano, estaba allí también, en el mismo lugar, hablando también con Dios,
Pero él dijo, ay de mí, Señor. Él reconoció el pecado y eso es lo que Dios quiere, que tú seas convencido y que tú reconozcas que eres pecador, que fallaste en tal área, que cuando vayas al Señor, Señor, yo hice esto, pero perdóname. Entonces, ¿qué es lo que nos da la respuesta aquí en Lucas capítulo 18, el versículo 9, del 9 al 14? Vamos a leerlo todo ya para que entendamos bien la historia. Dice, parábola del fariseo y del publicano, a unos que confiaban en sí mismos, como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Entonces vemos que, como les decía, el fariseo representa a un hombre religioso y el publicano como un pecador, vamos a decir, que hubiera sido un ladrón, el publicano, ¿no? Y dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. O sea, él se estaba hablando al mismo, por eso dice, estaba hablando consigo mismo. O sea, él estaba hablando con él mismo, no estaba hablando con Dios. Entonces veamos la diferencia. Dice, porque no soy como los otros hombres. Entonces esto no le parece a la historia que estábamos hablando de la mujer, que dice, si hubiera gente como yo, todo este mundo estuviera bien. Y dice, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado, a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Entonces vemos que eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos delante de la presencia de Dios reconociendo, convencidos de que le fallamos tal vez en alguna área, tal vez en algo pequeñito al Señor. Es como lo que yo les ponía, una historia. Yo me recuerdo que mi mamá, cuando yo era pequeña, ella me decía, hija, yo no quiero que ni una aguja cojas de alguien, porque ella me estaba enseñando valores. Aunque no era religiosa mi madre, pero ella me decía, no quiero que tomes ni una aguja. Y una aguja, si la persona, como les decía, no tiene valor. Pero mi mamá me decía, ni una aguja quiero que cojas de nadie. Vamos a ir a la casa de fulano, ni una aguja. Y eso me quedó tan grabado en mi cabeza que me decía, no, porque es ajeno. Y siempre me decía, ajeno y no tocar una aguja. Entonces, qué bonito que aunque no siendo religiosa, ella me daba ese ejemplo moral de temor de Dios también, diciendo que no hay que tocar nada del prójimo, no tocar, aunque parezca algo mínimo, aunque parezca que sea algo insignificante para la otra persona o que tal vez lo tenga botado. Es como a veces, por ejemplo, se puede tener una moneda caída y yo me recuerdo que cuando uno era niña encontraba y decía, me encontré una moneda en el suelo, pero estaba en la misma casa. Yo me recuerdo eso, ¿no? Pero mi hijo, yo vi que, por ejemplo, mi hijo me decía, ah, mamá, encontré esto, tal dinero, eh, lo encontré allí, puedo tomarlo. Es muy diferente. Y yo, claro, mi amor, porque decía, qué lindo, o sea, él reconocía que no era de él. Él reconocía y me decía, ¿puedo tomarlo? Yo sí, porque a veces era 5 centavos o 10 centavos de franco, ¿no? Que no es nada. Pero la actitud vemos que él reconocía que eso no le pertenecía, que aunque sea estando dentro de su casa, siendo hijo, él decía, esto no me pertenece, esto no es mío. Entonces vemos el valor no solamente espiritual que Dios nos da a través de su palabra, pero nosotros también como hijos de Dios, que después vamos a dar esos mismos valores a nuestros hijos, ¿no? Por lo que hemos aprendido. Entonces vemos cómo Dios lo justifica a este hombre que sabía, que reconocía que había pecado, pero vemos la diferencia que los dos que estaban dentro de la iglesia, uno salió justificado y el otro no. El otro tal vez se estaba, como dice, dando de pecho
diciendo, Señor, perdóname, perdóname, porque reconocía quién era Dios y porque reconocía que él le había fallado en alguna situación, algún área. Vamos a leer el último texto que está en Tito, en el capítulo 3, versículo 3. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí podemos ver que dice, porque nosotros también éramos, o sea, está hablando de nosotros, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Concupiscencias quiere decir de deseos indecorosos, tal vez deseos sexuales, de deseos que no eran buenos, vamos a decir así, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Wow. Entonces vemos todo lo contrario de lo que Dios es. Dios es amor. Entonces vemos que por eso es importante la unidad en el cuerpo de Dios, la unidad como hijos de Dios, porque Dios le gusta la unidad, porque vemos cómo el propio Señor trabaja en unidad, vemos que a través de Yeshua, de Jesucristo, nosotros venimos al Padre y quien nos convence es el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Entonces vemos la unidad que hay para allí estar a la iglesia, trayendo al Padre, acercándonos al Padre, a nuestro Creador. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. La semana próxima estaremos hablando del arrepentimiento.